Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Y leemos la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Voy a volver a repetir esta palabra. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entrando en contexto, David en apuros se encontraba huyendo del rey Saúl, de la furia de este rey. Es entonces cuando decide ir a la ciudad de Nob, mejor dicho, una ciudad que se supone pertenecía a la tribu de Benjamín. Benjamín era una de las 12 tribus de Israel, era el hijo menor del patriarca Jacob y de su esposa Raquel. Nob era un pequeño pueblo, un pueblo habitado por sacerdotes. Y entre esos sacerdotes se encontraba el sacerdote Abimelec, que es a quien David recurre en ese lugar pidiendo ayuda. Antes de David dirigirse a este sacerdote, primero fue al profeta Samuel y fue a su amigo Jonatán, hijo del rey Saúl, pero estos no pudieron ayudarle, entonces él decide ir hasta allá. Cuando Abimelec ve a David, él se sorprende, porque no era una costumbre que David estuviera por esos lados y menos solo. Aunque la realidad es que David no se encontraba solo, andaba con un grupo de compañeros, los cuales le estaban esperando en otro lugar, pero él sí se presentó solo delante del sacerdote. David, la realidad es que no dio ninguna explicación del por qué él estaba ahí, del por qué él estaba visitando a Abimelec. Ahora bien, David sí dijo que él andaba en un asunto del rey. Ese asunto no lo llevó más allá. Por tal razón David mintió. ¿Por qué? Porque él no andaba en un asunto del rey. El rey no lo mandó a una misión secreta o a una misión especial. La realidad es que David estaba huyendo. Él no le externó esto al sacerdote y por lo tanto el sacerdote desconocía esta parte. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? Colaboró con David. Le ayudó en lo que podía. Le dio pan, un pan que era sagrado, que no debía dárselo, y también le dio la espada de Goliat que se encontraba en ese lugar. Goliat, aquel gigante a quien precisamente David mató. Hay algo que nosotros debemos resaltar en esta parte, y es que David habló mentiras para conseguir el pan y habló mentiras para conseguir la espada. David le dijo al sacerdote que tanto él como sus hombres estaban limpios, es decir, que no se habían llegado a ninguna mujer, que no habían cometido pecado, que estaban puros, cuando la realidad no era esa. Entonces, este pan era sagrado porque ya se había presentado al Señor, no era un pan común y era un pan que solo se usaba en momentos especiales, no para saciar el hambre de la gente, como en este caso podemos pensar que David pidió pan porque tenía hambre. En cuanto a la espada, le dijo que no andaba con su arma. Y lo que podemos pensar de esto es que no andaba con su arma porque como andaba huyendo no le dio tiempo tomar su espada o sus armamentos. El punto aquí es que le mintió al sacerdote y el sacerdote creyó lo que David le dijo. Pero en este lugar
precisamente se encontraba un siervo de Saúl. Y este siervo de Saúl, al ver que Abimelec estaba colaborando con David, pues le informó a su rey lo que estaba pasando. Entonces es aquí cuando luego David sale de ese lugar, sale de Israel y huye a la ciudad de Gad, a donde el rey Aquís, ciudad de Gad, de donde era precisamente Goliat. Ahí nació Goliat. David buscó refugio entre los enemigos del pueblo del Señor, y estos enemigos eran los filisteos. Si usted ha leído la historia de Sansón, se da cuenta que el Señor le prohíbe a Sansón mezclarse con esta gente, incluso llegarse a mujeres filisteas. Esa es otra historia. Sabemos que Sansón sí se mezcló con una mujer filistea. Lo que quiero decir es que eran enemigos del pueblo de Dios. Siempre vivían en combate, en batallas, en problemas. Los filisteos comenzaron a sospechar de David, porque ¿qué hace este hombre aquí en un territorio o terreno o ciudad que a él no le pertenece? ¿Qué hace él aquí buscando refugio donde nosotros, que se supone que somos enemigos? David tenía una buena reputación como soldado. Mató a Goliat. Y estos mismos se preguntaron, pero este no es a quienes cantaban y danzaban. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Qué hace aquí? Entonces esta gente comienza a sospechar de David, porque no le queda claro lo que estaba buscando ahí. Pero David lo que sí estaba haciendo ahí era buscando un refugio. Pero tuvo miedo porque él sabía en el territorio que se estaba metiendo. Sabía que era un territorio enemigo. Entonces David, la estrategia que usa es hacerse el loco. Y no hacerse el loco como a veces hacemos nosotros ante ciertas situaciones. Me hago la loca, que no me importe, que pase lo que tenga que pasar. David se hizo el loco, es decir, fingió una demencia, una locura en cuanto a su condición de raciocinio. Y esto lo hizo para librarse de las manos de este rey y de sus siervos o soldados. Es decir, que David se hizo el loco para preservar su vida. Podemos pensar que a veces sí funciona hacernos los locos. A veces puede funcionar, porque hay situaciones que vienen para acabar contigo, que vienen para matarte, que vienen para turbarte. Y sí puede funcionar que nos hagamos los locos, pero hay situaciones que van a requerir de ti, de tu raciocinio, ese raciocinio que el Señor te ha entregado, una mente clara, una mente que esté conforme a la realidad de lo que está pasando, de lo que estás viviendo, porque solamente así podrás vencer ciertas cosas. No siempre va a funcionar hacerse loco. A David pudo funcionarle y sí preservó su vida, pero quizás nosotros ante ciertas situaciones, si nos hacemos los locos, no nos va a funcionar. Vamos a necesitar estar cuerdos. Entonces, el pueblo de Dios fue un tanto insensible con David, porque David, como dije, tenía una buena reputación, sirvió al rey, le ayudó en todo lo que pudo. Si leemos, podemos ver que este nunca procuró el mal de su rey. Es todo lo contrario. Entonces podemos pensar, es injusto que le estén buscando para matarle. Pero podemos también pensar que David tuvo una falta de fe. ¿Por qué tú te haces el loco? Vas al ejército enemigo en busca de ayuda cuando tú tienes un Dios al cual tú puedes clamar y orar para que te libre de las manos de tus enemigos. Que más adelante podemos entender que sí, que también lo hizo, oró. Pero la situación en la que se encontró David fue un tanto vergonzosa. Porque imagínate tú, fingir una locura no es cosa fácil. Tienes que actuar como tal. No es solo decirlo, no es solo tú creértelo, sino que tienes que actuar como tal. David escribía en las paredes, la saliva le corría por sus babas
por sus barbas, perdón, podemos entender que su comportamiento, pues lógicamente no era normal, tenía que fingir que no estaba normal, para librarse también de este ejército enemigo, para que no lo mataran. Fue una estrategia para que tampoco lo mataran en ese lugar. Entonces el rey aquí se pregunta, pero ¿acaso necesito yo más loco? ¿Qué hago yo con este hombre aquí? Y es así como se puede zafar de este rey. David aprendió algunas lecciones valiosas a través de estas terribles experiencias. Y dichas lecciones nosotros las encontramos en el Salmo 34, que fue un salmo que se escribió durante esa época. En este salmo nosotros podemos ver una clara visión del carácter de David. Y podemos ver que David poseía una notable resiliencia que le permitió en su conocimiento a Dios poder crecer, o de Dios poder crecer en medio del fracaso. Pudiéramos pensar, bueno, pero un soldado como este, que ha matado tantos hombres, ¿cómo es que fracasa? ¿Cómo es que hoy se ve huyendo? ¿Cómo es que hoy le andan persiguiendo? Pero de la vida de David aprendemos que los fracasos nos acercan al Dios del cielo. No importa la magnitud de lo que nosotros podamos hacer. Si nosotros clamamos al Rey del cielo, al Dios del cielo, si nosotros nos acercamos al Padre, podemos tener la seguridad de que Él nos escucha. Podemos tener la seguridad de que Él nos brinda su refugio, de que Él nos brinda su ayuda, de que Él va a estar presto para ayudarnos. Si nosotros reconocemos que de Dios viene nuestra salvación, si nosotros reconocemos esos atributos que el Padre posee, yo sé que tu vida puede cambiar en cualquier sentido, sin importar lo que tú has hecho o estés haciendo. Dios está presto para ayudarnos. Él puede transformar y cambiar nuestras vidas. Hay algo que dice el Salmo 34 en su capítulo 4, en donde David dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David buscó, David clamó, es decir, David oró. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió, porque lo libró de todos sus temores. David, claro, estaba en un momento difícil, claro que sintió miedo, claro que sintió temor, pero el Señor le libró de ello. No importa el temor que hoy tú puedas estar atravesando, quizás no te andan persiguiendo, quizás no andas fugitivo, pero hay temores que nosotros podemos experimentar por distintas situaciones. Pero si clamamos al Señor, si oramos al Señor, Él nos librará de ese temor. Así como lo hizo con David. Una persona en la situación de David, claro que debe de experimentar temor. Temor a que lo atrapen, temor a que lo maten, temor a que lo encuentren en medio de esa persecución que armaron. Claro que debe experimentar el temor. Claro que me imagino que David pensó en su muerte. Pero hay algo, y es que no era tiempo de David morir. Era tiempo de cumplir con la asignación del cielo en su vida. En medio del proceso, David buscó de Dios. Dios le escuchó. Dios le brindó la ayuda que él necesitaba. Dios le respaldó. Vemos el respaldo de Dios en la vida de David, sin importar lo que este hombre era. David fingió esta locura para escaparse de las garras de sus enemigos. Y cuando se escapa es entonces cuando él llega o huye a la cueva de Adulam. Y aquí es que realmente yo quiero resaltar. Dice en el primer libro de Samuel, en su capítulo 22, 1 y 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos
y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Adulán, este nombre geográficamente se llama lugar sellado. Lugar sellado. Y ese es el tema bajo el cual yo quiero predicar en esta noche. Lugar sellado. Y yo quiero que tú atesores esta palabra, que la guardes en tu corazón. Y cuando hablamos de un sello, estamos hablando de una estampa. Estamos hablando de algo que se imprime. Estamos hablando de algo que es sellado en otra cosa. Estamos hablando de poner un sello en algo, o podemos decir de poner un sello en alguien. El sello de Dios, la Biblia también nos habla al respecto. Y la palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar, poner una marca privada, con el fin de mantenerlo en secreto, pero con el fin también de protegerlo y de preservarlo. Cuando David huye a esta cueva, estaba preservando su vida. David fue a guardarse a ese lugar para no ser encontrado por sus enemigos o por quienes le perseguían, que se supone que eran los mismos de su ejército. David huye a esta cueva, pero podemos decir que David ya tenía un sello. David ya tenía una marca. David ya tenía un plan. David ya tenía un propósito. David ya tenía un destino. David ya tenía una promesa. David ya había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. Se va a esconder a un lugar, claro, para preservar su vida. Pero ya encima de David había una palabra que quizás muchos podían pensar, le vamos a matar, y él pudo pensar, sí, yo voy a morir, pero la realidad es que era tiempo de vivir, no de morir. David no tenía un sello. David, o mejor dicho, sí tenía un sello, pero también tenía una asignación. También tenía una asignación. Cada uno de nosotros aquí tenemos un sello. Tenemos el sello del cielo. El sello que el Padre puso desde antes que tú pisaras en esta tierra. Hoy quizás tú te puedes encontrar en una cueva. ¿Cuál es tu cueva? No lo sé. Quizá la cueva de la desesperación. Quizá la cueva de la depresión. Quizá la prueba de la angustia. Quizá la prueba de las deudas. Pero la realidad es que tú tienes un sello. Y a Dios no le sorprende en la cueva en la que hoy tú te encuentras. Y es posible que esa cueva en la que tú te encuentres hoy sea una cueva estratégica. David se encontraba en esa cueva, pero ahí Dios le entregó estrategias. David se encontraba en esa cueva, pero ahí Dios lo estaba fortaleciendo. David se encontró en esa cueva, pero ahí Dios estaba haciendo una obra. Parecía que David solo se estaba escondiendo, cuando la realidad es que detrás de todo eso había un propósito. Y uno de esos propósitos es que Dios estaba preparando al próximo rey de Israel. Y no solo a él, sino al ejército que se unió a él. Esos hombres que fueron desechados por la sociedad. Porque cuando nosotros analizamos esos hombres endeudados con amargura de espíritu, eran hombres de baja clase. Eran hombres marginados. Eran hombres que quizás nadie quería tenerlo a su alrededor. Eran hombres que quizás nadie acudía a ellos en busca de ayuda. Eran hombres que quizás no se sentían capaces y así lo veían los demás. Pero debajo de David, estos simples hombres se transformaron en hombres valientes y en hombres fuertes. Hay algo, y es que cuando David iba a ser ungido por el profeta Samuel,
el Señor le dice: oye, Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estos hombres quizás no calificaban ante los demás. ¿Por qué? Porque veían su parecer. Porque quizás veían su estatura. Y cuando hablo de estatura, aquí yo no me estoy refiriendo a esa estatura de mide tantos pies, sino a esa estatura en cuanto a tu moral, en cuanto a tu nivel en la sociedad. Porque hay gente que te da la oportunidad conforme a cómo te vea. No, esa no sirve para nada. No, ahí no hay nada bueno. Pero aquí vemos que el Señor permitió que David llegara a esa cueva. ¿Para qué? Para capacitar un ejército. Un ejército que luego sirvió en el reinado de David. Entonces, no desprecie tu cueva, porque es posible que hoy tú te encuentres ahí. Pero ahí Dios te está capacitando. Ahí Dios te está formando. Ahí Dios te está entregando herramientas nuevas, pero también hay cosas que está quitando. Porque hay cosas que estorban en nuestra vida para ver el propósito de Dios. Y nosotros debemos ser conscientes de ello. El Señor quiere que nosotros avancemos, que crezcamos. Y a veces es necesario meternos en la cueva. Porque si no vamos a volar, y vamos a volar fuera de tiempo. Y cuando tú vuelas fuera de tiempo, nada te puede ir bien. Porque no es tu tiempo. Pero cuando Dios entiende que ya tú estás listo, Él mismo te dará las alas y te dirá: vamos, avanza, que llegó tu tiempo. Pero antes el Señor te capacita en la cueva. Aquí vemos un contraste entre una perspectiva divina, una perspectiva humana en este versículo que acabamos de leer. Aquí había un profeta que estaba mirando el parecer y la estatura. Y así andamos nosotros, escogiendo a simple vista. Te escogen porque te ven perfecto, porque tienes buena apariencia, porque quizás ven lo que hay en lo exterior. Pero Dios no camina de esa forma. Dios no se mueve de esa manera. Dios escoge lo imperfecto y lo hace perfecto. Porque este es un proceso progresivo en donde el Señor nos va santificando, nos va limpiando, nos va transformando hasta llevarnos a la perfección que solamente Él la tiene. Llevarnos a la estatura de Cristo, y que se sepa que esa perfección tú la vas a encontrar cuando te encuentres con el Padre. Porque durante tú estés en esta tierra podrás caminar por la perfección y cada día ir perfeccionándote, pero una perfección completa tú no la vas a encontrar. Entonces, ¿qué mira Dios? Dios mira lo que nadie ve, que es lo interior. ¿Qué hay en tu interior? Quizás esa es la cueva en donde tú estás afligida porque nadie ve el valor que tú tienes. Pero es que quizás te has encontrado con gente que andan mirando o buscando a simple vista, y así te juzgan por lo que ven. Pero Dios mira lo imperfecto. Dios mira al pecador. Dios mira a lo que el mundo desecha. Dios mira el interior. Adulam, una ciudad cananea de Judá. Pero en hebreo esto también significa un lugar de retiro, un lugar de refugio, un lugar de reposo. Es decir, que cuando yo estoy en la cueva, yo estoy retirada, estoy apartada. O puedo estar refugiándome, o puedo estar en reposo.
Y podemos ver o pensar que estas tres cosas que hemos mencionado son buenas, porque la experimentamos en diferentes temporadas. Hay veces que tú tienes que retirarte del mundo. Hay veces que tú tienes que retirarte de la gente que te rodea. Hay veces que tú tienes que refugiarte en Dios. Hay veces que tú tienes que refugiarte en un líder o en un padre espiritual. Hay veces que tú tienes que reposar. ¿Por qué? Porque a veces venimos tan heridos, tan marcados de la vida, que la vida nos ha dado tantos golpes y esas frustraciones las traemos aquí. Pero aún así queremos hacer cosas cuando el Señor nos está diciendo: oye, refúgiate en mí y deja que yo trabaje en ti para que tú puedas trabajar en otro. Adulán es un lugar estratégico, es una cueva estratégica, como dije anteriormente. Y dice Samuel, o primera de Samuel en el 22:2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo lo que estaba endeudado y todo lo que estaban en amargura de espíritu. Y David fue jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea que este lugar se convirtió en un lugar en donde estaban los angustiados, en donde estaban los descontentos, en donde estaban los endeudados. Gente con amargura de espíritu. Y la amargura es un cáncer, es el cáncer del alma. La amargura es difícil de detectar porque es un mal invisible. El que sufre de amargura fácilmente no lo ve. La Biblia menciona la amargura como una raíz. Una raíz, podemos pensar que es algo que está ahí profundo, que es invisible, pero que tarde o temprano va a dar frutos. Y cuando esos frutos salgan, que quizás ya tú no tengas o no encuentres qué hacer con esa condición, entonces es que tú te das cuenta, pero ya has hecho mucho daño a ti mismo o a otras personas. Porque es algo invisible, es algo interno que está ahí y que hay que cortarlo. En esta condición se encontraba la gente que fue a esta cueva. O sea que tú y yo no estamos exentos de ir a una cueva o a la cueva de Adulán. Porque podemos pensar, pero es que yo no sufro de amargura, pero sufrimos de ira, sufrimos de enojo, de frustraciones, de falta de perdón y un sinnúmero de cosas. Quizás muchos de estos hombres no estaban aptos porque estaban bajo una condición. Y quizás tú puedes pensar: yo no soy apta, o yo no soy apto para que Dios me mire. Yo no soy apto para que Dios me perdone. Yo no soy apto para que Dios me use. Pero hoy yo te digo que sin importar la condición en la cual tú te encuentres, siéntete privilegiado si te sientes o consideras que estás en una cueva. Porque si Dios te ha metido, ha permitido que tú estés ahí, es porque Él tiene un plan y un propósito para ti. Y el día que tú salgas de ahí, no serás la misma persona, porque hay un trabajo que Dios está haciendo en ti. En medio de ese proceso del problema, de la prueba, Dios fortaleció a David. Y Dios le dio las estrategias para mantenerse. En medio de tu problema, la fortaleza viene de Jehová. En medio de tu problema, si tú clamas a Dios, Dios te dará las estrategias para tú poder salir de ese lugar. Si encuentras que no tienes salida, es porque tú no estás buscando dirección. Porque cuando tú buscas la dirección del Padre y que te ayude en algo o en una condición, Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Si lo buscas con sinceridad, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la salida. Parecía que David estaba huyendo, y sí, ciertamente David estaba huyendo. Pero en medio de todo esto, Dios estaba levantando un rey. Y no solo estaba levantando un rey, sino que estaba levantando a un ejército con él, a un grupo de hombres imperfectos con él. Y Dios hace lo mismo
con nosotros. A veces entendemos que estamos en medio del proceso y que el Señor nos está formando y nos está moldeando, pero lo que tú no sabes es que contigo Dios va a levantar una generación. Porque lo que Dios permite en tu vida no es para ti solo. Tú lo puedes estar viviendo, claro que sí, pero será para bendecir e impactar a otros. Cuando nosotros entendemos esta parte, aprendemos a gozarnos en medio del proceso. ¿Por qué? Porque vamos a decirle al otro con toda seguridad: oye, Dios lo hizo conmigo, tranquila, confía, Dios también lo hará contigo. ¿Te das cuenta por qué la cueva es un lugar sellado? ¿Te das cuenta por qué la cueva es un lugar estratégico? En medio de cada proceso que tú vives, Dios te pone un sello. Y ese sello es una marca en el mundo espiritual que los demonios saben y conocen por donde tú has pasado. Y el día que tú intentes abrirle camino al otro o a otro, el diablo no puede interponerse. ¿Por qué? Porque hay un sello que habla por ti. Hay una legalidad en el mundo espiritual que habla por ti. Oye, esa mujer vivió eso, ese hombre vivió eso. Ella tiene la facultad, tiene la legalidad, tiene la autoridad para abrir puertas a otros, para hacer y deshacer a favor de otro, no solo de nuestra propia vida, sino de la vida de otros. O sea que es bueno estar en la cueva, porque ahí el Señor te pone un sello, te pone tu marca, pero también el Señor te entrega las nuevas estrategias que tú necesitas para seguir venciendo. A veces vemos que estamos ahí en el combate y decimos: ¿cuándo vamos a salir de esto? Dios te da la victoria y vas a salir de eso, claro que sí. Pero vendrá otro proceso que también vas a necesitar que Dios te entregue la victoria para salir de ello. Y así sucesivamente mientras estés en esta tierra. Pero hay algo, y es que cada victoria, cada proceso, cada prueba, cada batalla es un escalón más que tú subes. Es por eso el sello de Dios. Es por eso el sello de Dios. Está calificado, Dios te dice cuando te pone un sello. Estás calificado para hablar porque ya está sellado, ya hay una marca. Hay una marca que ha sido impregnada en ti, que nadie te la puede quitar porque ya lo has vivido, ya has pagado el precio. En medio de cada proceso que vives, hay cosas nuevas que Dios te entrega, como hay cosas nuevas que también Dios, o viejas que también Dios quita. Porque también por eso vienen los procesos, porque no nos queremos deshacer de las cosas viejas. O sea que esta cueva es un lugar de refugio, de supervivencia, de la tormenta, de las temporadas difíciles. David estaba atravesando por una temporada difícil. Y hoy tú puedes estar atravesando por una temporada difícil. Puede ser una temporada de rechazo, puede ser una temporada de dolor, puede ser una temporada de desánimo, de persecución, de ataques o traumas. Puede ser una temporada de ruina, puede ser una temporada de escasez, puede ser una temporada de depresión. Pero la cueva ha sido un lugar de refugio para ti. Un lugar en donde tú has visto la mano de Dios resucitarte. Pero también podemos decir que en la cueva también has visto los bombardeos del mundo de las tinieblas en contra de tu vida. La cueva puede ser un lugar en donde Dios puede usarlo para darte vida. Pero ojo, porque la cueva también puede ser un lugar para producir muerte espiritual. Todo depende de cómo tú lo mires, de cómo tú lo disciernas. En medio de la cueva, si tú duras más de la temporada que ha sido establecida para estar ahí, eso puede producir una muerte espiritual. Porque es posible que tú estás esperando que Dios te diga: vamos, avanza, pero hace rato que ya Dios te dijo que salga de esa condición. Pero si nos quedamos ahí estáticos, eso va a producir una muerte en ti. Imagínate que tú estés en la cueva de la depresión,
Y Dios te manda gente a que te edifiquen, a que te den una palabra de aliento, de esperanza, que fortalezcan tu fe. Pero tú haces caso omiso a eso, te estás quedando en la cueva. Tarde o temprano la depresión te va a matar. Pero ya hace rato que el Señor te mandó el mensaje a que salgas de ese lugar. La cueva puede ser tu lugar de refugio, pero ojo, también puede ser el lugar de tu muerte. Porque si tú estás en una cueva, yo nunca he estado en una cueva, pero yo me imagino, claro, en una cueva física. Pero yo me imagino que es un lugar oscuro en donde tú no ves nada. Un lugar en donde tú no diferencias el día de la noche. Entonces, en un lugar así, uno puede fácilmente caer en las garras y estrategias del enemigo. Porque puede engañarte, puede persuadirte con pensamientos de mentira, con pensamientos que provocan que en vez de salir, te aferres a ese lugar porque entiendas que no hay esperanza para ti. Hoy el Señor permitió que esta palabra llegara para darte esperanza, para que salgas de tu cueva. Quizás no tiene que ser como estaba David, bajo persecución. Quizá nadie te está persiguiendo, aunque sabemos que hay un enemigo de nuestras almas que nos persigue día y noche y que nos acusa día y noche. Un enemigo que no duerme. Pero hoy el Señor te dice: sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Sin importar cuál sea esa cueva, sal de tu cueva. Sin importar las mentiras que el enemigo te ha hecho creer, sal de tu cueva. Sin importar los lazos que el enemigo ha puesto en contra de tu vida, sal de tu cueva. Recuerda, David clamó, David oró y el Señor le escuchó. Eso es lo que tú tienes que hacer para salir de tu cueva. Clamar, orar, pedir la ayuda del Padre, reconocer que Él puede ayudarte. Decirle: Señor, solo tú puedes sacarme de este lugar. Hay momentos en donde yo me he sentido en una cueva. Hay momentos en donde yo me he sentido en un hoyo, pero soy honesta con Dios y le digo: Señor, solo tú puedes sacarme, porque siento la necesidad de que la mano de Dios se extienda y me saque de ese lugar. Yo sé que aquí hay vidas también en esa condición, y Dios puede sacarte. Dios puede hacerlo. El único que puede hacerlo es Él. Entonces, cuando llegó el momento, Dios usó un profeta para decirle a David: ok, David, ya has estado aquí, ya has pasado tu temporada en este lugar, ahora es tiempo que te vayas, ahora es tiempo que salgas. Y estoy parafraseando lo que dice el versículo 5. Ya es tiempo que salgas de tu cueva. Es tiempo de romper con esos lazos. Es tiempo de romper con esa esclavitud. Es tiempo de romper con esas ataduras. Y esto te lo estoy diciendo a ti. El Señor le dijo por medio de un profeta a David: sal de tu cueva, y es tiempo de que salgas. Lo mismo hoy Dios te dice a ti: es tiempo de que salgas de tu cueva. ¿Cuál es la cueva? ¿La cueva del pecado? ¿Cuál es la prueba? O la cueva en la cual tú te encuentras. ¿Cuál es el proceso en el cual tú te encuentras? Hoy Dios quiere que tú rompas con todo lo que no te deja avanzar, con todo lo que no te deja crecer, y solamente así lo vas a lograr, saliendo de tu cueva. ¿Cuál es la condición en la cual tú te encuentras? ¿Te encuentras en un lugar que te limita? Avanza, sal de tu cueva. ¿Encuentras que tienes cadenas que no te dejan avanzar? Pues rómpelas y sal de tu cueva. En el nombre de Jesús se pueden romper todas las cadenas. Haz todo lo que tengas que hacer, pero sal de tu cueva.
A veces queremos que Dios obre y haga el milagro y nos saque, pero a veces Dios está esperando que nosotros nos sometamos a su voluntad, hagamos lo que nos corresponde para Él entonces sacarnos. ¿Qué necesitas para salir de tu cueva? ¿Orar más? ¿Qué necesitas? ¿Obedecer más? ¿Qué necesitas? ¿Congregarte más? ¿Qué necesitas? Todo esto tú lo puedes hacer, entonces ¿qué te limita? A veces el enemigo usa estas estrategias para que no logremos llegar a nuestro destino. Entonces, ¿qué nos limita? ¿Son ataques espirituales? Todos sabemos cuáles son las herramientas que tenemos a mano para vencerlos. Dios va a derribar hoy todos los obstáculos que están en tu vida, que no te permiten avanzar en el poderoso nombre de Jesús. Pero hay obstáculos que nosotros mismos lo ponemos. Hay piedra que nosotras mismas o nosotros mismos nos la ponemos en el camino. Y que cuando intentamos cruzar, no caemos. Y volvemos y nos caemos. Y volvemos y no caemos porque no tenemos la valentía, la firmeza, la determinación de quitar la piedra del medio. Y decidimos quedarnos en nuestra cueva. Dios va a romper con situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Quizás son familiares, quizás son financieras. ¿Cuáles son esas situaciones? Quizás es una situación de salud. Dios rompe con todo eso en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios va a mostrar señales y maravillas de manera sobrenatural. Para si tú tienes duda, puedas entender hoy que Dios es el Dios de lo sobrenatural. A veces estamos esperando que el Señor se manifieste de una forma natural. Pero a veces lo sobrenatural no podemos verlo, ni podemos entenderlo. A veces estamos esperando que Dios abra la puerta de manera física frente a nuestros ojos, pero en el mundo espiritual ya hace rato que la puerta está abierta, que solo falta que tú salgas de tu cueva y avances. Hoy Dios te da sabiduría, hoy Dios te da estrategias y hoy Dios te da dirección. Hace falta dirección. Porque, tenemos la sabiduría muchas veces. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra que se la pida a Dios. Él es quien da la sabiduría. Podemos tener las estrategias que necesitamos, pero entonces no tenemos la dirección. Y si tú no tienes dirección, ¿qué va a pasar? Vas a andar perdido. Vas a andar perdido. Porque sin dirección no vas a llegar al lugar seguro. Y la dirección para que tú llegues a un lugar seguro, solo Dios puede dártela. Solo Dios puede dártela. Dios hará que avances, pero también hará que puedas recuperar el tiempo perdido. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que hemos perdido el tiempo? Yo lo he sentido. Y a cada rato lo pienso, para ser honesta. He perdido el tiempo. Quizás si estuviera en mi país, estuviera en otra posición. Son mis pensamientos, pero no son los pensamientos de Dios. Es posible que haya estado metida en una cueva en donde no he podido avanzar. Pero también yo sé que ya el Señor ha dado la palabra. ¿Para qué? Para que camine bajo la promesa. Entonces, tu situación puede ser la misma. Quizás sientas que has perdido el tiempo porque no te ves realizado, porque no tienes un buen empleo, porque esto, porque lo otro. Pero todo el tiempo que nosotros vivimos en la presencia de Dios no es un tiempo perdido. A veces entendemos que el tiempo lo hemos perdido porque estamos enfocados en otras cosas. Pero cuando tú has estado enfocado en Dios, en lo que Dios ha buscado de ti y no te has salido de esos alineamientos, tú no has perdido el tiempo por más que tú consideres que no has avanzado. Estabas en la cueva. Recuerda, la cueva no solo es un lugar de proceso, también la cueva es un lugar de equipamiento.
La cueva no es un lugar solamente en donde tú vas en busca de un escondite. La cueva es un lugar de refugio. La cueva no es un lugar solamente en donde tú vas a hacerte fuerte. La cueva es un lugar también en donde tú vas con tus debilidades. Y a veces entendemos que estamos listos para hacer lo que consideramos que debemos hacer. Pero Dios considera, no, todavía falta un poco más en la cueva. Pero hoy Dios te dice, ya es tiempo de salir de la cueva. Ya es tiempo de salir de ese proceso. Ya es tiempo de salir de esa prueba. Ya es tiempo de salir de esa batalla que has estado viviendo, que tú sabes que no vas a ganar. Porque hay cosas que sabemos que no la vamos a ganar. Hay cosas que sabemos que no son nuestras, por más que nos enfoquemos en obtenerlas. Entonces, ¿te quedas en la cueva o sales? Tú decides. A David se le dio una palabra, sal de tu cueva. Hoy Dios te puede estar dando la palabra, sal de tu cueva, pero tú decides si la escuchas y accionas bajo esa palabra. Tú lo decides, porque no es por obligación. Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios habla, Dios da dirección, pero tú decides si lo haces o no. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Siempre Dios va a querer lo mejor para ti. Y a veces en medio del proceso, como no entendemos, consideramos, creemos que Dios nos está machacando porque nos está mirando de lejos. Pero la realidad es que te está machacando porque está muy cerca de ti. La cueva, lugar estratégico. Ya Dios te entregó las estrategias. Ya tú decides cómo tú la usas. Ya tú decides cómo enfrentarte al mundo real. Porque estamos en un mundo real. Pero también hay un mundo invisible que constantemente nos sirve de tropiezo y no lo vemos. Y precisamente ese mundo invisible es que quiere que nos encontremos en el lugar que estamos, metidos en la cueva. Porque no le conviene a Satanás ni al mundo de las tinieblas que tú tomes alas, que tú tomes dirección, que tú te revistas de fortaleza, que tú te revistas de sabiduría y que emprendas tu vuelo conforme al propósito, conforme al destino profético que Dios ha establecido para tu vida desde antes de la creación de este mundo. Hay destino y tu destino no es la cueva. Tu destino no es la prisión, tu destino no es el hoyo, tu destino no es la muerte o la persecución. Es vida, es victoria, es reinado, ese es tu destino. Ese era el destino de David. Había un trono que esperaba por él. Y hay un trono que espera por ti. Ese trono puede ser tu familia. Ese trono puede ser tu salud. Ese trono puede ser tus finanzas. Ponle tu nombre a ese trono, porque al final tu vida es tuya y solamente tú sabes las batallas que tú peleas constantemente. Pero lo que quiero decirte es que si tú pensaste que el estar en la cueva o que el proceso era para matarte, la realidad es que es para darte vida. Es para hacerte fructificar, para que tú descubras lo que hay de Dios en tu vida. En medio del proceso, el Señor te revela quién tú eres para Él. A veces es necesario estar ahí en la cueva, solos, en la oscuridad, porque solamente ahí tú te vas a encontrar con Dios, pero también te vas a encontrar contigo mismo. Y ese contigo mismo te va a decir: mi hija, levántate. ¿Qué tú haces aquí? Prende una lucecita. Sal de este lugar. Hay un mundo que te espera. Hay almas que te esperan. Hay vidas que te esperan. Hay una palabra transformadora que Dios te ha entregado, que te espera. Hay una revelación que te espera. Hay un destino que te espera. Hay un propósito que te espera. Hay un lugar establecido que te espera.
para que se establezca la voluntad del Padre ahí. Hay un territorio que te espera. Hay una casa, hay una familia que te espera. Hay un empleo que te espera. Hay grandes bendiciones que te esperan. Pero es necesario que salgamos de la cueva para llegar a ese lugar que nos espera. Así que hoy el Señor te dice, hay un lugar que tiene tu nombre, que te espera y que solamente tú podrás conquistarlo. Alguien podrá orar por ti. Alguien podrá ponerse de acuerdo contigo para orar a favor de algo, pero solo tú vas a pelear tus propias batallas y solo tú podrás conseguir la victoria. David peleó su batalla. David peleó su batalla. Y fue tan estratégico que armó un ejército. ¿Para qué? Para que luego le ayudara a pelear sus batallas. O sea que primero yo tengo que pelear mis batallas. Cuando yo esté listo, entonces voy a capacitar a otros y juntos podremos vencer. Hoy el Señor te dice, si estás solo, únete a alguien. Pero primero tienes que vencer tú, porque con la fe de nadie se vence. Es con mi fe que yo tengo que vencer. Es con mi fe que yo tengo que vencer. Yo no voy a vencer con la fe de mi hermana. Mi hermana podrá ayudarme, mi hermana, Dios te va a fortalecer. Pero al final yo soy que tengo que decidir si quiero la fortaleza de Dios o no la quiero. Ya el Señor te entregó las estrategias. Y ya el Señor te dio la palabra para que salgas de la cueva. Así que el Señor les guarde. El Señor les bendiga. Yo considero hemos sido bendecidos con esta palabra. Yo he sido bendecida con esta palabra. Y es tiempo de salir de la cueva y ir a nuestro próximo nivel, a nuestro próximo destino. Ya recibimos la instrucción del cielo, ya recibimos la dirección del cielo. La próxima parada es el reinado. Dios les bendiga. Aleluya, denle un aplauso.